Buenas tardes y bienvenidos a este programa de Amigos con Talento. Yo soy Nuria, Nuri Coco, y me he inventado este programa porque tengo muchos amigos, muchos conocidos que tienen muchas cosas interesantes que contaros y pensé un día, pues que los llamo, les hago entrevistas y Amigos con Talento. Para cada entrevista me encanta vestirme acorde a la temática. Hoy vamos a hablar de un proyecto, Level, y hoy me dio por vestirme de carnicera, sí, con mi cuchillo, y me iba a poner aquí un poco sangre, pero dije, no, Nuria, vas muy mona todo de blanco, el cuchillo que mi hija ahora ha entrado, la pobre, a preguntarme algo y me da la vuelta así y ha salido corriendo. Así que nada, bueno, nos estáis viendo por mi... Bueno, no estamos en directo, a mí se me va la olla, no estamos en directo. Esto lo estamos grabando y lo vais a ver cuando lo vais a ver, que ya lo veréis. Bueno, así que nada, no me podéis dejar comentarios, bueno, me podéis dejar comentarios después, pero preguntas nada, ¿ves? Perdéis la oportunidad. Bueno, hoy estamos con Guillermo Sánchez, que es el CEO de Level, este nuevo proyecto que nos va a contar todo, así que le voy a dar paso a ver qué piensa de mi disfraz. ¡Ay, qué emoción! Hola. Guillermo, hola, buenas tardes. Pues tu disfraz me encanta, yo vengo un poco menos preparado, la verdad. Claro, yo te esperaba, yo quería también algún disfraz, no sé, fruta, Pues, verdura, carne. No. bueno, para la próxima seguro. Está ya. Muy mal, muy mal. Además, Nada, bueno. con el cuchillo delante. Aquí con Mira cualquiera, un poco. cualquiera. Responde. Te contesto lo que quieras. Bueno, bienvenido. Sé que vas a tope, por eso estamos grabando esto y no es en directo, porque vas a tope, nos vas a contar ahora de todo eso. Primero, a todos mis invitados les he estado preguntando cómo habéis vivido esto del COVID, del coronavirus, esta locura. Cuéntanos personalmente cómo ha sido para ti. Pues yo imagino que como la mayoría lo hemos vivido fatal. Intentando sobrevivir y pasarlo lo más rápido posible. La verdad es que ha sido muy complicado. Yo tengo 3 niños y ha sido muy complicado intentar trabajar en casa, con 3 niños en casa todo el día, además en un piso, ¿no? Que no tenemos tampoco, no es un chalet ni nada por el estilo. Y ha sido muy complicado, la verdad, que ha sido muy difícil, no nos podemos quejar, ¿no? Mucha gente está mucho peor, pero ha sido muy complicado. Bueno, has sobrevivido, me alegro y salud, todo bien, eso es lo principal. Bueno, ahora para las personas que se están viendo, que no te conozcan un poco, cuéntanos tu trayectoria profesional, que has estudiado hasta llegar a este punto de ¿no? formar esta nueva empresa. Bueno, pues yo soy informático de carrera y además siempre que me preguntan de qué trabaja, yo siempre, para no dar muchas explicaciones, siempre digo informático, ¿no? Es mi etiqueta, ¿no? Informático y no tengo que... Porque si me pongo a explicar todo lo demás es mucho más complicado, ¿no? Entonces, yo soy informático de carrera, me pongo a trabajar, pues jovencito, ¿no? Para lo que trabajan ahora a los 23 años o 24 años ya de lo mío, en una empresa de aquí de Alicante bastante grande. Y hago un poco, pues, como de todo, ¿no? Entro como de pichón totalmente sin saber nada del mundo laboral, asustado y demás. Y poco a poco, pues, voy aprendiendo lo que es el mundo laboral, me quito el miedo, me quito todo, ¿no? Y doy muchos pasos en cuenta ajena, ¿no? Que además es una época que yo recuerdo con mucho cariño porque te enseña mucho, ¿no? Hay gente que solo ha vivido una cosa o no ha vivido las dos. Entonces, te pierdes una parte muy importante, sobre todo a la hora de quejarte, ¿no? Cuando te quejas, siempre yo digo, bueno, pero espera, que lo del otro lado tampoco te veas tú que lo tienes mucho mejor. Y allí estoy, pues, hasta hace 5 años, más o menos, en la que, gracias a un amigo y también socio de otra empresa, que se llama Flexo, que es un sistema de retribución flexible, y bueno, luego si quieres hablamos más. Sí, después quería preguntar eso. Sí, bueno, pues empezamos esta empresa como podemos, compaginando vida laboral, profesional, todavía trabajando por cuenta ajena y, ¿por qué no decirlo? Y económicamente intentando aguantar, ¿no? Es muy difícil emprender, como todo el mundo sabe, ¿no? Y nada, y ahí descubro pues, una parte totalmente distinta del mundo laboral, ¿no? Donde las cosas que me quejaba, como decía antes, de mi primera experiencia, pues ya no me parecían tan malas y algunas cosas que no tenía y que me parecían muy guays, pues ahora ya, o sea, me cambió mucho el punto de vista y me abrió mucho la mente. Y nada, esa empresa sigue y de hecho es una empresa que funciona muy bien, que funciona a nivel nacional
Lo que pasa es que ahí el target de clientes es empresa. No es como Level, ¿no? Que se dirige al cliente final, sino que nos dirigimos a empresas. Entonces, es totalmente distinto a lo que ahora hemos montado. Claro, claro. Ahora háblanos de este Level, que yo lo veo un programa, un proyecto súper innovador y creo que nos va a ayudar a todos. Cuéntanos un poco cómo nace esta idea y el nombre de Level, ¿por qué el nombre? Bueno, cuando lo cuente dejará de tener tanta gracia, ¿no? Pero la idea nace de la frustración del confinamiento, de estar en el confinamiento. Y yo creo que como todas las buenas ideas nace de una necesidad, ¿no? Sí. En este caso nuestra, o mía, ¿no? Que fui un poco el que empezó a quejarse de un problema y buscamos la solución junto con 2 socios más y algún otro socio capitalista que hemos juntado. La cuestión es que todo empezó porque estábamos en casa un poco asustados, ¿no? Por la situación, intentando cuidarnos lo máximo posible, con mis padres también viviendo en una casa solos, viendo a ver cómo les llevábamos la comida, qué hacíamos. Un poco la situación que era bastante mala, ¿no? Y yo enseguida pensé, bueno, yo que soy informático y que me encanta la tecnología y que como yo sé que hay mucha gente que siempre está haciendo cosas y proyectos, pensé, pues alguien tiene que haber hecho algo para... O sea, esto tiene que existir algo ya como esto, ¿no? Entonces me metí en internet, ¿cómo no? Me puse a buscar y solo encontraba pues, supermercados que además no repartían. Nada, Eh, nada, horrible. nada de nada. Encontré alguna tienda, pero que tampoco repartía, tenías que ir. Entonces, bueno, pues nos adaptamos un poco a lo que había, ¿no? Y yo me cogía el coche, imagino que como todo el mundo, ¿no? Y me iba pues, a un sitio y recogía, me iba a otro sitio intentando el mínimo contacto. Pero un día, volviendo de Alicante, que me tuve que ir a Alicante a comprar unas cosas y tal, volviendo a Alicante, pues venía un poco pues, enfadado, ¿no? Diciendo, joder, que no haya nada, ¿cómo puede ser? Y ahí fue un poco cuando se me ocurrió la idea de decir, bueno, pues estaría muy bien, no la idea para salvar la situación del confinamiento, ¿no? Sino que estaría muy bien que hubiera un sitio donde se pudiera comprar, además, no ir al Mercadona o al Corte Inglés o a donde fuera, porque además a mí no me gusta comprar ahí, salvo agua, yogures y demás. Y no hay nada. O sea, y el pequeño comercio era como, te pones a buscar y alguno tiene una tienda online, el que más, pero muy poquito, y es muy difícil hacer, ¿no? Y ahí fue un poco cuando empezó a crecer la idea de Level, de hacer una plataforma donde juntar comercios y que pudieran llegar en igualdad competitiva con grandes supermercados y grandes presupuestos. Claro, claro, genial, genial la idea. Y cuando vas a esos comercios, ¿no? Y les presentas la idea, ¿cuál fue su reacción? Me imagino que como es algo novedoso para ellos, sobre todo vas al mercado central, que es personas Sí. que no tienen ningún, no sé, el tema de internet para ellos me imagino que es un poco, les da miedo. ¿Cómo le presentas el proyecto y cómo han reaccionado? Bueno, hay un poco de todo, ¿eh? Hay comercios que te sorprenden de lo avanzados que están. De Muy hecho, bien. tenemos un comercio que tiene su propia página web, incluso tiene webcam para hacerte el pedido por teléfono y tú mientras ver cómo te lo prepara. ¡Qué O sea, que hay bueno! comercios que están muy, 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 muy preparados y hay otros que les cuesta usar el móvil, ¿no? Hay un poco ese mix de perfiles. Yo no soy el que va a los comercios porque no tengo esa gracia natural que hace falta para ser comercial, ¿no? Pero mi socio Alejandro y mi socio Chemi, iba a decir José Miguel, pero lo llamamos Chemi, son las dos caras visibles de Level, son los que más se mueven por el mercado, todo el mundo los conoce y son los que están abriendo con el mercado pues todo este nuevo negocio, ¿no? Nosotros a los comercios lo que les ofrecemos es les ofrecemos que tengan una tienda online sin preocuparse de tener una tienda online. Claro, claro. Porque suena muy bonito tener una tienda online, pero es muy pesado tener una tienda online. Entonces, nosotros que somos especialistas, tenemos recursos, y nos dedicamos a esto, bueno, pues hacemos nuestra parte y nos apoyamos en los comercios y los comercios se apoyan en nosotros para poner en marcha esas tiendas online de cada uno de los comercios. Porque además en Level cada uno vende con su identidad. No es un único catálogo donde entra y puedes ver todos los productos, sino que está separado por comercios, ¿no? Tú entras al comercio que más te gusta o con el que tienes confianza y compras en él. Claro, claro, es como estar en el comercio que entres en una tienda u otra tienda, entonces es como tener, Eso ¿no? es. un comercio y vas entrando. Está Eso es. genial, y sobre todo para personas como yo, que yo para llegar a Alicante me encantaría ir, pero es que yo entre el trabajo y no tengo tiempo, así que lo veo una idea fenomenal, es poder No, de llegar, hecho, ¿no? A lo tú mejor eres,
tú eres nuestra clienta perfecta, porque el enfoque de Level es básicamente ese, ¿no? O sea, hay mucha gente que le encanta ir al mercado y le encanta y tiene tiempo y le gusta y va y disfruta. Pues Level a lo mejor algún día sí que les vale para pues, hoy no puedo ir a comprar o esta semana no puedo, hago la compra por aquí, pero no es nuestro target principal porque esta gente no tiene esa necesidad. O sea, la necesidad real la tiene la gente que vivimos corriendo, que tenemos un montón de situaciones que nos impiden, horarios laborales o otras situaciones que nos impiden ir al comercio, pero que nos gusta alimentarnos bien y comer calidad y ayudar al comercio de cercanía, todos estos puntos, ¿no? que aporta el comercio tradicional y que no aportan otros tipos de comercios. Claro, y para nosotros, para el consumidor, vamos a ver un precio más alto por ese servicio, vamos a pagar por el envío, ¿cómo funciona Level? Pues el precio es exactamente el mismo. O sea, porque de hecho, cuando tú pides, tú por ejemplo pides hoy lunes, te llega mañana martes, el ticket que se te hace del producto es el que te hace el comercio, es el propio ticket del comercio. Es decir, el comercio te cobra como si tú estuvieras en persona allí. Sí que es verdad que al ser online y a ser productos frescos, como por ejemplo pescado, de los precios que a lo mejor salen en nuestra web a los que al día siguiente te cobran puede haber una pequeña variabilidad. O sea, Vale. a veces, por ejemplo, tú pides 1 kilo de limones, pero no te pesa 1 kilo, te pesa 1 kilo 200 o 1 kilo 100 o 900. O pides pescado y el pescado ese día, pues justo el atún pues, ha subido un poco. Bueno, hay una pequeña diferencia que además en nuestra web se indica todo el rato para que el cliente lo sepa. Aunque el cliente que compra en mercado lo sabe, ¿no? Que el producto puede cambiar ligeramente, ¿no? Pero son cambios muy ligeros que además al cliente no le suele importar. Y además son al alza o a la baja. Muchas veces es menos el importe. O sea, hay un poco de todo. Entonces, el precio siempre es el mismo. Sí que lo único que paga el cliente es unos gastos de envío, que son 3,90, 3,95 creo, pero que pagas unos solo gastos y puedes comprar en todos los comercios. No pagas por comercio. Así como si fueras a comprar online o por teléfono en varios comercios del barrio o de la ciudad, pues te cobrarían varias veces o no, hay alguno que te lo da gratis. Nosotros lo juntamos todo porque realmente no nos supone más coste. Es decir, Claro. hacemos un solo viaje, ¿no? Con esto. Genial. Y habéis empezado en el mercado, vais a expandir, es decir, vuestra idea es tener más comercios pequeños de la zona o por ahora solo es lo que es el mercado. Nuestra idea original es, y digo original porque luego las ideas van cambiando, ¿no? Cuando llegas al mundo, de lo que pensabas a lo que te encuentras, pues cambia mucho, ¿no? Nuestra idea original era meter cuanto más comercios mejor y que todo el mundo tuviera... O sea, aquí teníamos dos puntos de vista, ¿no? El punto de vista empresarial, de queremos hacer que esto funcione, que crezca, que genere dinero y podamos hacer muchas cosas. Y luego también el punto de vista social o humano, de decir, hay un problema, ¿no? Que los comercios se están quedando atrás, que nuestras ciudades se están quedando a nivel de comercio y de riqueza, se están quedando mal, se están muriendo poco a poco porque los grandes supermercados van cogiendo cada vez más volumen por la comodidad que ofrecen, no por otra cosa. Y además ese dinero que se gasta en supermercados no se queda aquí, por ejemplo, en Alicante, ni en Murcia, ni en Valencia, se van a Madrid, Barcelona o a otros países de donde sea, ¿no? La marca en cuestión. Entonces, ahí también hay una causa, ¿no? Una causa justa, por decirlo así, que también nos ha impulsado mucho, ¿no? Y dentro de esa idea, pues venía la de poder meter cuantos más comercios mejor y poder dejar que pues, el cliente final decida en qué comercio quiere comprar. A lo mejor prefiere comprar el que tiene a 20 metros, simplemente no tiene tiempo para ir, pero le gusta comprar ahí porque además es su barrio y quiere fomentar que su barrio crezca y que el dinero que se gasta en ese comercio, esa persona luego se lo gaste en el comercio de al lado, y que es como funciona la economía, ¿no? Que es circular totalmente. Claro. Y con ese espíritu empezamos. Ahora sí que es verdad que el lanzamiento lo hemos hecho solo con comercios del mercado central. Estamos a punto de añadir algún comercio muy cercano, pero por un tema logístico y de facilidad de ejecutar el servicio. Pero nuestra idea es poder ampliar. Sí que es verdad que necesitamos crecer y ver si podemos llegar a todos esos comercios o dónde llegamos.
Claro, claro, poco a poco. Pues, madre mía, ¿cómo ahora me has dicho antes que tienes 3 hijos, es decir, tienes 2 empresas, que ahora vamos a hablar de la otra. ¿Cómo es esto de ser emprendedor? Me imagino que no tienes tiempo para nada. ¿Cómo te organizas? ¿Cómo es ser un emprendedor de una familia numerosa? Pues mira, todas las noches me voy a la cama diciendo en qué mala hora me he metido yo en otra cosa, ¿no? Pero soy incorregible, me cuesta mucho cuando veo algo que me gusta y me parece divertido y que me motiva, pues me suelo lanzar, ¿no? Luego me arrepiento, ¿no? Cuando duermo poco o mis niños se quejan también de, papá, ya estás trabajando, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Ya digo, jolín, me tenía que haber quedado con lo que estaba muy bien. Pero en el fondo me gusta mucho, ¿no? Y lo disfruto un montón. ¿Cómo Claro. me organizo? Bueno, pues realmente no estoy yo solo, ¿no? Aquí en el vídeo estoy yo solo, pero hay un montón de gente más, ¿no? Y tengo la suerte bueno, lo dice todo el mundo, ¿no? No puedes hacer una entrevista sin decir que tus compañeros son maravillosos. Pero en mi caso realmente son muy buenos y tanto yo como ellos trabajamos mucho y se lleva bien, pero se lleva. Sí, muy complicado, complicado. Pues Sí, es cuéntanos ahora complicado. también, en principio has mencionado tu otra empresa, que es Flexo. Cuéntanos un poco de qué se trata. Bueno, pues Flexo somos 3 socios, que además éramos amigos. Yo he cometido siempre el error de juntarme en empresas con amigos. Siempre se dice, no te juntes con amigos. Es verdad. Yo no he hecho nunca nada sin amigos, ¿no? Además, hace años también monté otra empresa que se llamaba Tresplan, que es de ropa, que Ajá. es alicantina también y es una marca muy chula. Que me salí por circunstancias de la vida y mis 2 amigos, que son 2 amigos íntimos, siguen con el proyecto y están muy contentos. Y, y ahora en Flexo también hace 5 años más o menos lo montamos y es un proyecto que funciona muy bien. Es un servicio aquí en Alicante se conoce poco, ¿no? Es un servicio que se conoce mucho en grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Y en Alicante se conoce menos, aunque estamos haciendo el esfuerzo para que vaya más. Y lo que proporcionamos es una herramienta a las empresas que las empresas luego se la dan a sus empleados para que... Yo siempre que explico esto, como no soy comercial, me lío un montón, ¿no? A ver, intenta. Mi socio lo vende súper bien y lo venden con 5 palabras y yo me pongo a darle vueltas y me cuesta explicarlo, ¿no? Pero básicamente es lo que mucha gente conoce como ticket restaurante, cheque guardería, cursos de formación que cuando lo contratas a través de tu empresa están protegidos por una serie de leyes y de normativas y no pagan impuestos. Ah, Entonces, las grandes empresas siempre tenían, todo nació porque veíamos que las grandes empresas lo tenían, bancos, telecos y demás empresas muy grandes de Madrid lo tenían, y veíamos que la empresa pequeña no lo tenía, ¿no? Y entonces el empleado de gran empresa tenía esas ventajas, que son unas ventajas a nivel nacional, que son estatales, y que el empleado de pequeña empresa pues no tenía, ¿no? Y ahí pues nació también la idea de decir, oye, pues vamos a hacer una plataforma menos grande o menos enfocada a empresa grandísima y más empresa normal, pyme, desde 20 empleados que tenemos hasta empresas de 1000 empleados y que también puedan utilizar este tipo de sistemas, ¿no? Y beneficiar a sus empleados. Y ese es mi verdadero negocio, iba a decir, ¿no? Poco a poco ya van siendo los dos, ¿no? Pero ese es el que me da de comer. qué bien, pues genial, pues, madre mía, es que, ¿algún otro proyecto? No, yo creo que ya aquí un No, poco, ya ¿no? está, ya está. Ya Te está. Y aquí rindes. me planto ya. Siempre digo lo mismo. ¿Qué le dirías a alguien que ahora mismo a lo mejor tiene un sueño, tiene una idea y quiere emprender? Porque hoy en día os habéis arriesgado porque es una idea fabulosa, pero en esos tiempos es muy arriesgado, ¿no? Emprender. ¿Qué le dirías a alguien que quiere emprender ahora mismo? Pues hombre, políticamente correcto habría que decir que ánimo, ¿no? Que se lance y esas cosas. Pero, pero tienes razón, ¿no? Es muy difícil y hay que saber a qué te enfrentas. Y hay que saber a qué te enfrentas y cuánto estás dispuesto a aceptar o a sufrir, ¿no? Entre comillas, para ese proyecto. A ver, para mí lo mejor del mundo es tener tu propio proyecto y poder invertir en él tu tiempo y tus ilusiones y hacerlo crecer y que funcione. Pero la realidad es que es muy difícil. Muy La difícil. realidad es que es muy difícil, pero bueno, mucha gente lo consigue.
Claro, claro. Bueno, tú eres un gran ejemplo, dos empresas que Bueno, están funcionando muy bien y que yo creo que seguimos luchando todos los días. sí, sí, pero yo creo que lo que dices es tener pasión por algo y hay que trabajar mucho también y tener buenos compañeros y buenos socios, ¿no? Que te acompañen en el viaje y eso creo que tú lo has encontrado. Así que Totalmente. enhorabuena porque a mí me encanta la idea, sé que va a triunfar, todo se empieza poco a poco, pero creo que es algo que necesitamos muchas personas. Así que nada, agradecerte tu tiempo, sé que vas a tope, pero me ha encantado hablar contigo y que nos cuentes todo eso. He dejado la web, cuando suba el vídeo también lo pondré, pondré las dos webs de las dos empresas para que todo el mundo, si tenga más Muy información, bien. pueda entrar y nada, a por todas. Pues nada, Nuria, muchas gracias a ti. Sigue con estas entrevistas porque nos encantan. Y además creemos que están muy bien, ¿no? Estas iniciativas, estas iniciativas a nivel local, que parece que siempre son en otros niveles, ¿no? En otro tipo de ciudades. Y aquí los defensores de ciudades como Alicante, vamos, que no nos vamos de aquí ni por nada, valoramos mucho todo esto, está muy bien. Claro, claro. Pues nada, pues muchísimas gracias. Enhorabuena una vez más y estaremos en contacto. Yo hoy voy a hacer mi primer pedido, así que ya os contaré. Haré, como yo redacto mis crónicas, haré mi evaluación de cómo me ha ido. Así que Muy ya bien. os contaré a todos. Pues nada, un besito y cuídate mucho. Igualmente, chao, chao.